Patricio, ¿cómo estás? Y yo estoy en Olavarría en este momento, recién llegado a las sierras del sur de la provincia de Buenos Aires. Bueno, y obviamente tu tarea habitual es recorrer la geografía argentina, llevándole y enviándole soluciones al productor agropecuario Álvaro, y que calculo que has estado observando los indicadores de la apertura de Expo Agro, que manifiesta ser una expo que tiene mucha oportunidad, tanto sea en crédito como así también en lo que es desarrollo y tecnología. Así es, y Expo Agro también tiene una virtud por el hecho de ser impulsada por dos multimedios, de ser una gran caja de resonancia y una aproximación de los sectores urbanos y de la política con el campo. Yo creo que al campo le puede ser de utilidad en ese sentido. Imagínate que en una cena Expoagro juntó a Mauricio Macri con Axel Kicillof, que estaban separados apenas por unos metros, una cosa que parece absolutamente impensada. En definitiva, todos terminan yendo hacia el campo, algunos acompañan y apoyan al campo, otros lo han castigado y esquilmado. Entonces, bueno, es una oportunidad. Por ahí a lo mejor el sector esperaba algún anuncio del presidente. Teóricamente Milei puede llegar a pasar el viernes por Expoagro, está en Estados Unidos el presidente en este momento, y había una cierta expectativa de algún anuncio que se fue diluyendo con los anticipos del ministro y del propio presidente de la Sociedad Rural Argentina, descartando de momento una nueva rebaja en las retenciones, ese impuesto nefasto que tanto castiga la producción. Y ese impuesto es el que siempre ronda en lo que es el fantasma de la historia, ¿no? Del que produce y el que genera las divisas que la Argentina siempre necesita y hace, bueno, y ha hecho equilibrio siempre, ¿no? Y sí, es el que ha parado la olla todos estos años, estimado amigo. Y el tema es que uno ve que el gobierno, con buen criterio, está con los RIGI, impulsando la minería, la generación de combustibles, la energía. Y el campo no precisa RIGI, el campo precisa que le saquen la pata de encima, nada más ni nada menos, porque las retenciones son un impuesto distorsivo y retrógrado que se cobra en muy pocos países del mundo, y Argentina tiene el triste récord de haberlas tenido durante muchos años. Con Alfonsín llegaron al 40%, Menem las eliminó, y después de la devaluación del 2001 arrancaron con un 10% de retenciones a la soja. Y acá, desgraciadamente, los impuestos a veces llegan para quedarse. Argentina tiene una producción de granos de 150 millones de toneladas anuales, cuando perfectamente podría estar por lo menos arriba de 200, alrededor de 250 millones. Imagínate vos todo lo que se haría, y estaríamos en ese nivel de producción si no se hubiera impulsado esta medida confiscatoria de la producción, como son las retenciones. Bueno, hay un tema que ronda en la tapa de los diarios de hoy, que, bueno, al inicio de Expo Agro, ayer yo decía esta mañana al inicio del programa, he leído muy temprano todos los informes y cables de noticias, dando a conocer, por ejemplo, casi 10.000 inscripciones para lo que es el crédito para capital de trabajo, para compra de tecnología, para compra de maquinaria, para hacer desarrollos tecnológicos en el campo. Digo, eso es muy importante, ese indicador por el primer día en un solo banco, el Banco de Bandera Nacional, digamos, ¿no? Sí, lo que pasa es que el Banco Nación, con unas tasas muy agresivas, muy positivas para la producción. Hoy las tasas en pesos, si vos vas a los bancos privados, están impagables. Una persona saca un crédito y se hunde porque te están dando un salvavidas de plomo, un crédito con una tasa del 70, el 80%, cuando la inflación esperada es del 25%. Y el Banco Nación salió con una línea muy agresiva en pesos. Después hay que ver, porque esto, cuando se pasa el trapo, viste, esas solicitudes después quedan en alguna oficina de algún burócrata de turno y se demoran, pero es el indicador de las ansias que tiene permanentemente el sector de invertir. El sector agropecuario entierra 20.000 millones de dólares de inversión cada vez que arranca una campaña, solamente en genética, en producción, en innovación, y hay mucho más también en maquinaria. Y la maquinaria de punta la tienen unos pocos, no tantos. Se puede hacer un recambio enorme en maquinaria agrícola y se precisa previsibilidad, buenas tasas, y bueno, mientras tanto esperamos que desaparezca el tema que nos dio inicio a la conversación, que fueron las retenciones. Pero sí, hay una avidez enorme de parte del sector para
para siempre tener la tecnología. Inclusive se habla de algunas líneas en futuro muy beneficiosas para el riego. Hay millones de hectáreas agrícolas que hoy no son productivas porque no tienen agua, y se podría aprovechar el agua que sobra de otros recursos como para volcarla al riego. Se está pidiendo una amortización acelerada para ganancias en ese sentido, así que yo creo que el campo va a seguir siendo un jugador formidable en los próximos años, y no tengo dudas que en la medida que el gobierno lo apoye un poco, la producción va a seguir creciendo. Un poco lo que también leía en el diario, que la acumulación de stock de deuda, la cuestión de recupero, exportadores, reintegros de IVA, eso puede también ser un título de lo que sería a tan solo 30 o 40 días de la primera gran, digamos, liquidación de granos del país, ¿no? Calculo que vos estás viendo eso y siguiendo, Álvaro. Sí, se ha normalizado. Este gobierno normalizó un montón de variables. No te olvides que cuando asumió Milei había 60.000 millones de deuda de importaciones, por ejemplo. O sea, hay muchas cosas. Recibió no solo un país despedazado y al borde de la hiperinflación, sino con deudas y desarreglos por todos lados. Y yo creo que, más allá que a uno puede no gustarle las formas o ciertas actitudes del gobierno, a la economía la enderezó de una forma increíble y normalizó situaciones que estaban dadas vueltas. Y yo creo que, bueno, eso que vos mencionás se inscribe entre aspectos que se tienen que normalizar, la devolución del IVA. Yo me acuerdo de las fábricas de maquinaria, sin sonrojarse, decían que para recibir el retorno de los bonos fiscales tenían que dejar el diezmo en el funcionario de turno. Bueno, todas esas cosas que no eran medio de barrio, sino realidades, lamentablemente, y que de las cuales, gracias a Dios, no se habla más, porque ahora lo que se tiene que recuperar se recupera y no hay que dejar peaje en ninguna ventanilla. Bueno, estimado Álvaro, grande porque nos has dado estos minutos. Seguirá Expoagro, después vendrá Agroactiva, dos muestras que arman una gran vidriera internacional en lo que hace a lo que decías recién. 20.000 millones de dólares es lo que hace un productor en general enterrando en tierra para después que eso genere frutos, digamos, ¿no? Y eso no es de menor escala. No, y por eso viene mucha gente, porque es un milagro. La producción agropecuaria, vos fijate que en otros países se están quejando porque piden subsidios para producir, porque sin subsidios no pueden producir. Y acá, lejos de darle subsidios, le aplicamos una confiscación con las retenciones. Así, bueno, eso es lo que está mal de este gobierno, que no lo ha podido, hacer. Es genial que el productor agropecuario argentino, que pese a esto, compite frente a otros productores que reciben subsidios, produce mucho y exporta. Vos imaginate que igualmente estas 150 millones de toneladas que se producen anualmente pueden crecer por incremento en el área y por mejor uso, por más tecnología, por más fertilización, y todo eso el productor lo va a poder hacer si tiene rentabilidad, y la rentabilidad se va a consolidar de la mano de la quita de las retenciones, que yo no tengo dudas que de acá a 2 años espero que no estemos hablando más de retenciones y que estemos hablando de un nuevo milagro productivo en el sector. Como siempre, gran expectativa de tu parte. Gracias, Álvaro, que sean buenas rutas que las que seguís con enviosdecampo.com. Gracias. Muchas gracias, un gran abrazo y saludos a la audiencia. Gracias, muy amable. El señor Álvaro Keigay hablando, ¿no? Sí. Porque hay que escuchar esto. En la balanza de lo que